Hola, soy una recién casada que se casó hace unos meses. Como ama de casa novata, debería estar disfrutando de la vida de recién casados con mi amado esposo, pero estos días estamos muy ocupados con otras cosas. Tengo que visitar el pueblo natal de mi esposo pronto. Cada vez que visito a mis suegros, tengo tantas cosas que empacar que me agoto porque vivo en el extranjero y me casé con un extranjero. Mi esposo es keniano de África, el país donde se desarrolla la película El Rey León, en la vasta llanura abierta del Serengeti. Aunque sucede menos ahora, cada vez que mi esposo sale, los niños pequeños se acercan a él para tocar su piel o hablar con prejuicios. Las personas niñas en los tonos de piel y el corte de piel de mi esposo me hace que Por lo tanto, es obvio para cualquiera que él es de ascendencia africana. Al menos una o dos personas voltean la cabeza para mirar cada vez que mi esposo sale. Algunas personas también dicen insultos raciales, lo que me enoja y me hace querer defenderlo, pero mi esposo solo lo toma a risa. Está bien, Cacao, me siento triste cada vez que presencio ese trato hacia él, pero me siento impotente para hacer algo al respecto. Mi sueño suena venir esposo era venir a estudiar, así que soy restauró en historia mi en la beca. Y su sueño también y fue a mí y a mí. A partir de ahora quiero hablar sobre esa historia. Crecí en una familia monoparental, viviendo solo con mi mamá. No recuerdo a mi papá. Mi mamá a Dios me hablaba de él y me mostraba sus fotos. En la foto, mis robes activities se han decidido. Con países no lo recuerdo. En mi infancia, mis hijos solían preguntarme por qué no tenía padre. Para ser honesta, yo también tenía curiosidad, pero no le pregunté a mi mamá. Creo que simplemente sabía intuitivamente que la haría sentir triste. Luego, cuando estaba en el jardín de infancia, estábamos dibujando caras de nuestra familia. Dibujé una imagen solo con mi mamá y yo, porque ella era la única familia a mi lado. Ese día le pregunté a mamá por primera vez por qué no vivíamos con mi papá y por qué no venía a verme. Mi mamá se veía desconcertada y se tomó su tiempo. Finalmente, Ángela Chipeca lejos. Y me dejó en Tijito Actualmente se tratará a personas enfermas. Pero cuando terminé el entrenamiento, ese momento le que estoy una foto de nuevo tablanque, sonriendo. A mí es que esa foto de jardín de TV estaño basin. Aunque solo era una foto, quería mostrar que yo también tenía un padre. Incluso después del jardín de infancia y en la escuela primaria, guardé una foto de mi papá con una bata blanca conmigo, cuidadosamente, y se la mostré a cualquiera que preguntara por mi papá, diciendo que estaba trabajando lejos. Cuando era joven creía mi humor y mi papel era una experiencia maravillosa, pero a medida que fui creciendo empecé a tener dudas. Aunque Mave me mostró la foto de mi papá y nunca llamó ni envió cartas. Era como si no existiera en este mundo. Mis dudas internas finalmente explotaron cuando estaba pasando por mi turbulenta pubertad. A menudo paré a ir a la mamá y me enojaba pocas penas. Un día durante un pelea de la noche, tú también me mentiste. ¿Es mentira que tengo un padre? Me has estado mintiendo todo este tiempo, ¿verdad? ¿No están mintiendo tú, abuela y abuelo? Dime, ¿por qué no puedes decir nada? Mi mamá se veía impactada por mis gritos, y simplemente se quedó paralizada. Luego me preguntó con voz temblorosa, ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién te dijo que no tenías un padre? ¿Quién diría eso? Es tan obvio. La única prueba son unas pocas fotos. Es Sergio, bien fácil. Si él es real, ¿por qué no se presenta? Yo podía venir, podía llamar, o quiero decirte. Pero hasta el día de hoy no ha habido nada. Si él es mi papá, ¿por qué no vendría a verme? Es que no existe. ¿Tengo razón? Dije mientras lloraba, y mi hermano dijo de por un rato. Traté de tratar de prenderse que ver y lloró. Ángela, esa persona en la foto es tu papá, y debe haber una razón por la que no puede contactarte. Hace mucho tiempo que no tengo noticias de él tampoco, pero creo en tu papá. Aún así, pensé que si mi mamá sabría algo que ella fue quien me habló de mi papá. Ese día mi mamá y yo lloramos juntas mientras nos abrazábamos y salí del largo túnel de mi pubertad. Desde entonces no he tenido ninguna duda sobre mi papá.
Sentí la clara creencia de mi mamá en su voz. Creí que si mi papá estaba vivo, tendría la oportunidad de conocerlo algún día. Decidirme a ver que si pudiera mientras tanto. Lo único que sabía de mi papá era su una foto cuando era joven y que era médico. Así que quería convertirme en médico, como mi papá, y estudié duro, pero no tenía la aptitud ni la resistencia física para ello. Así que traté una carrera que se ajustara a mis talentos y terminé leyendo una carrera de negocios. Sí, estudiar negocios finales. Gracias a mi diligente estudio, pude ir a Canadá como estudiante de intercambio por un año y conseguí un trabajo justo después de graduarme de la universidad. La empresa en que trabajaba es una corporación extranjera. En mi primer día de la estalló. Supongo que ella estaba arrepentida y agradecida de que yo creciera bien a pesar de la ausencia de mi padre. Puede ser que ella estuviera orgullosa de mí, que me convertí en un adulto trabajador y completo a quien ella crió sola. En ese momento tuve un pensamiento de poder conocer a mi padre. Creo que me había resignado al hecho de que nunca volvería a ver a mi papá. Tal vez fue porque he tenido de enfrentar la desesperación y aún sí mantenía esa esperanza. Por lo tanto, en lugar de aferrarme a una esperanza vana, decidí concentrarme en quien estaba a mi lado. Después de todo, mi mamá fue la mejor madre en mi vida porque me crió sola como mujer. Como todos los nuevos empleados, cada día era una serie de sorpresas y contratiempos. Lo que aprendí en la universidad eran solo teorías, y la realidad en el trabajo era el comienzo de otra escuela. Decidió por tener mi salud en mucha importancia de estándar mi primer salario en mi cuenta X. Retiré todo el dinero y se lo di a mamá. Al principio, ella lo rechazó repetidamente, pero finalmente lo aceptó todo con lágrimas en los ojos. Por supuesto, después de eso recibí dinero de mi mamá para pagar todos mis pasajes de autobús, facturas de teléfono e incluso para comer fuera. Trabajé duro en la empresa durante varios años. Fortunas produjo buenos resultados y pude para en grandes pruebas de la empresa. Consolidaron el covering dentro de la empresa cuando para frenar mi diferencia. En ese momento, usaba el transporte público para ir al trabajo porque no conducía y no tenía licencia de conducir. Se sabía de y política de parar. Eso nunca me había pasado. Ni siquiera desayuné, apenas me lavé y me vestí apresuradamente para ir corriendo al trabajo. Cuando llegué a la parada de autobús, el horario mostraba que el autobús llegaría 12 minutos después. Así que decidí tomar un taxi. La tarifa del taxi era cara, pero no tuve más remedio que llegar a tiempo para la reunión de la mañana. Fui al conductor que fue lo más rápido posible, pero fiz a la causa. Al hacerlo, trató de evitar que un niño corriera hacia el cruce de peatones y chocó contra un poste de luz. Con una fuerza tremenda, mi cuerpo fue lanzado hacia adelante y se estrelló contra el asiento. Al principio, estaba tan conmocionado que no tenía ningún dolor. Cuando entrecerré los ojos, el conductor estaba inconsciente con la cabeza en el volante y el humo salía constantemente por las grietas del capó delantero abollado. Inmediatamente, Hitch se acercó y escuché a alguien haciendo una llamada de emergencia. Pronto llegó la ambulancia y no está sonando. Recuerdo estar consciente hasta entonces. Los paramédicos entraron corriendo, movieron primero al conductor y me preguntaron si estaba consciente. Pero había 20 veces. Me puse en una camilla al hospital. Tenía miedo a morir y perdí el conocimiento. Así que hice todo lo posible por mantenerme despierto. Pero tan pronto como se abrieron las puertas de las emergencias, me desmayé. El último pensamiento que tuve fue en mi mamá, por supuesto. Pensé que si moría de esta manera, le estaría muy arrepentido a mi mamá. No quería ser una mala hija y ser la que la hiciera sufrir al morir antes que ella. Así que seguí repitiendo que no quería morir. Cuando abrí los ojos vi un techo blanco. Giré la cabeza y vi a una enfermera acercándose a mí. ¿Estás despierta? ¿Cuál es tu nombre? Luché por decir mi nombre. La cirugía salió bien. Traidora, dijo ella. Me sentí aliviada mientras esperaba a mi mamá cuando alguien se acercó a mi cabeza. Me asusté tanto que casi grito. El hombre sobre mi cabeza era un hombre negro.
Sonrió brillantemente revelando sus dientes blancos y dijo, ¿estás bien? La cirugía salió bien y no te preocupes, el taxista también sobrevivió. Oh, todas tus pertenencias están guardadas de manera segura, así que cuando te muevan a una habitación puedes conseguirlas. Ma se dio atónita, mientras él hablaba hermosamente con acento británico. Algunos acentos británicos son difíciles de entender, pero él habla como James Bond, el llamado inglés de la reina. Luego escuché la voz de mi mamá. Angela, mi mamá corrió hacia mí llorando y agarrando mi mano. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. No daba gracias a Dios. Luego se tambaleó como escopios que le fallaran. Forcé una sonrisa para tranquilizarla de que estaba bien y me recuperaría pronto. Le admití que fue mi culpa por apurar al conductor porque me había quedado dormida. Solo entonces mi mamá volvió a ser ella misma y me regañó. Ángela, por favor no me asustes así. No puedo dejarte preocuparme por esto. ¿Por qué puedo dejarte quietar? Acabo de volver de la muerte y ya estás empezando a regañarme por el matrimonio. Acabo de empezar a trabajar. Por casualidad, en la cabeza de la señora Helen Sloan están sus pequeños. Ya están apareciendo tus nietos. Oh, Dios mío. Y se sobresaltó hacia mí. Se asustó al ver al médico negro parado a su lado. Inmensamente entró en pánico, que se disculpó rápidamente. Lo siento mucho. Ella estaba preocupada en caso de haber ofendido al doctor. Lágrimas brotaban de los dos grandes ojos del doctor. Me pregunté si esto era algo por lo que llorar, pero le di un toque a mi mamá con mi dedo para que se disculpara con el doctor ya que era culpa de ella. Doctor, lo siento mucho. Mi mamá estaba en shock por mi culpa y se asustó. Ella no tenía malas intenciones. Entonces, el doctor dijo que no estaba llorando por eso y se disculpó en su lugar. Dijo que el nombre le recordó a alguien que conocía que tenía el mismo nombre, lo que lo hizo emocionarse. Luego miró a mi mamá y preguntó, ¿es usted la Sloan? ¿Helen Sloan? No, entonces él dijo, la que yo conocía, el doctor Richard Sloan, tenía una esposa con el mismo nombre que usted, Helen. Por eso me emocioné en ese momento. Los ojos de mi mamá se abrieron y se cubrió la boca con sus dos manos. Luego sus temblaron. Yo estaba confundido y seguía mirando a mamá. Luego ella preguntó con voz temblorosa, ¿acabas de decir Richard? ¿Cómo que no hacen decir? ¿Dónde está él ahora? Mi mamá tomó la foto y tan pronto como la miró se desplomó sollozando. Cuando la enfermera la vio, corrió hacia ella y le dijo que no debería estar así allí y la sacó de la habitación. El doctor también siguió a mi mamá. Todo solo me sentí frustrado sin saber qué estaba pasando. Escuché toda la historia cuando me trasladaron a mi habitación. Mamá, por favor explícame. ¿Qué pasó? ¿Mi doctor lo sabe? Mamá, nuestro usted de Kiliten, no. Tenga una Era una foto de mi papá, que había visto incontables veces desde que era pequeña. La foto era de mi papá congelado en sus 20 años. Estuvimos juntos en África antes de que yo quedara embarazada de ti. Sentí que era demasiado difícil tener un bebé aquí, así que regresé solo a Estados Unidos. Tu papá se quedó en África para tratar a la gente incluso después de que nacieras. Por un tiempo y venía de África, pero no podía venir a casa con frecuencia debido a los costosos pasajes de avión. Siempre que él estaba en casa, nunca soltaba tus manos. Cuando tenía que regresar a África, te miraba durante horas, sosteniéndote en sus brazos. En Huixteluz mi te dicho eso was embarque. Yo kan estoy siendo a te género, si se descubrir con tu papá, sano. Dijo que tu papá murió en un accidente cuando se vio atrapado en un conflicto interno entre tribus, en el área donde estaba tu padre. El carro se incendió y su cuerpo no pudo recuperar. Lo siento, Ángela, por mentirte. Quería dar esperanzas de que tu padre estuvo en un gustar. También quería creer eso. Sí que no puedo decirte la verdad. Lo siento mucho, Ángela. Para ser honesta, no me sorprendió mucho.
En algún momento, sentí que mi padre estaba muerto. Me sentí aliviada cuando finalmente escuché los hechos de mi mamá. Pero luego hay un increíble sitio. El doctor se acercó a mí y bajó la cabeza, disculpándose y derramando lágrimas. Me pregunté qué estaba pasando. Dijo que yo tenía 7 años entonces. Me estaba escondiendo cuando la gente me perseguía con lanzas y cuchillos. Fue el doctor Sloan quien me salvó. Me golpeó y sad. Pero escuché una explosión y cuando salí afuera el doctor Sloan había... Doctor Sloan murió de tan sobardillante, ufiento. Los hombros del doctor temblaban mientras sollozaba con fuerza. Sus palabras calentaron mi corazón y me conmovieron. Y yo little das, pero sense tan mamo. Tomé las manos del doctor y lo consolé. No es tu culpa. Viviste tu vida tal como mi papá vivió la suya. Gracias por recordar a mi papá. Luego el doctor me miró, ojos llenos de lágrimas. En ese momento pensé que tal vez este hombre era la carta que mi padre me envió a su hija que estaba esperando desesperadamente. Fue entonces cuando sentí que algo se levantaba de encima de mí, y me sentí más tranquila que nunca. El doctor se secó las lágrimas y continuó contándonos. El amor y la devoción del doctor Sloan hacia nosotros no pueden expresarse con palabras. Así que quise ser como él y me convertí en doctora. Fue gracias al doctor Sloan que pude venir a Estados Unidos. Él fue quien me conectó con una organización para patrocinar la educación de mis hermanos menores y yo. Entonces quería conocer a la familia del doctor Sloan. Aunque él ya no está con nosotros, quería mostrar mi agradecimiento. Así que me he aprendido de memoria los nombres de su familia, Helen y Angela. Pero me hizo todo lo das. No es que no viera muy pues. No puedo creerlo. Creo que esto fue la ayuda del doctor Sloan. Gracias, Angela y Helen. Gracias a ese doctor, mi mamá y yo pudimos reavivar nuestros sentimientos por mi papá, que siempre estuvo en nuestros corazones. Mis abuelos vinieron después de escuchar la noticia y me pidieron disculpas. Confesaron que les había sido muy difícil admitir la muerte de su hijo ante mí, su nieta. Entonces le preguntaron al doctor sobre mi papá. El doctor trató de contarles todo sobre él, hasta el más mínimo detalle. Gracias a eso pudieron ver lo maravilloso que había sido su hijo y lloraron mucho. Pero en el camino de regreso a casa tenían una sonrisa radiante en sus rostros. Desde entonces, he podido escuchar muchas historias sobre mi papá mientras era tratada por ese doctor. Pude ver muchas fotos de mi papá que el doctor tenía consigo. Y algunos de ustedes pueden haber adivinado que el doctor ahora es mi esposo. Pienso en mi esposo como un regalo de mi padre, para mí. Así quiero abrazarlo y cuidarlo más por el resto de mi vida. Cuando llegue mi momento y me reúna con mi padre, quiero decirle cuánto lo amo y agradecerle. Gracias por escuchar mi historia. Espero que cosas milagrosas sucedan a su alrededor. Por favor, anime y escribe sus palabras de sabiduría en la sección de comentarios. Presionar me gusta y suscribirse es night. Que tengan un día. Ok.